¿Cansado de la rutina? ¿Pensando en emprender, pero no sabes por dónde empezar? Bienvenido a Empresariando. En cada episodio te damos las herramientas para convertir tus ideas en acción. Es hora de emprender, es hora de empresariar. Hola Alejandro Gallardo, ¿cómo te va? Hola querido Luis, muy bien, ¿y tú? Bienvenido a otro capítulo más de Empresariando. Así es. Aquí gracias al estudio y la profesionalidad del grupo de Postdata Podcast de la Universidad de Finisterra. Así pues. Oye Alejandro, conversemos hoy día de otra cosa, de entre muchas que hay que hacer empresariando. Para todos los hombres y mujeres que están en este asunto de transformar, ¿cierto? Su ingreso, su tiempo. Transformar su vida. Transformar su vida empresariando. Creando valor. Creando valor, justamente. Y hoy día te quiero invitar, Alejandro, a que hablemos de conceptos que son como bien básicos, pero importantes a la vez, cuando uno está empresariando, que tienen que ver con el orden, con tener un orden, con manejar información y con algo que es muy delicado, que es tomar decisiones. Que finalmente el hombre y mujer de negocio toma decisiones. Entonces, ¿te gustaría que empezamos a hablar de la administración? Okay. De administrar. Que creo yo que tú sabías lo que era, pero no sé si empezaste a hacerlo mientras empezaste a empresariar. Entonces, partamos por ahí. La administración es algo que tú sabías, obviamente, lo estudiaste. Correcto. Pero sí. Cuando empezaste a empresariar, ¿la pusiste en virtud o pusiste a administrar? ¿O cómo empezaste? ¿Empezaste ordenado? ¿Empezaste haciendo las cosas ordenadas? Háblanos un poquito de eso para ir profundizando en este tema tan importante que es la administración de un negocio. Mira, yo creo que hay una componente doble. Hay una componente teórica, lo que uno aprende, lo que te enseñan en la U, los que tuvimos la oportunidad de estudiar, ¿ya? Y prepararnos un poco para poder entender lo que es administrar. Y hay otra parte que es como la intuición, ¿no? Que tú vas desarrollando. Pero, como todo en la vida, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. Entonces, la verdad es que en una primera etapa yo te diría que el tema es bastante más intuitivo que ordenado. Administrar tiene que ver normalmente con procesos. O sea, yo por lo menos siempre lo he relacionado con procesos. Administrar es, por ejemplo, revisar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los KPI, de los indicadores de eficiencia de tu negocio. Administrar es tener procesos que ordenen la operación de la empresa. Administrar es que se cumpla lo que tú te comprometiste con un cliente. Administrar es pagarle a tiempo a un proveedor. Administrar es pagar los sueldos de la gente. Administrar es todo eso. Y todo eso requiere un orden. Pero cuando empezaste, ¿lo tenías tan claro? No. ¿Qué hacías? Yo creo que era más bien intuitivo al principio, ¿no? La verdad es que, a ver, yo partí empresariando después de los 30, entonces tuve toda una experiencia de trabajo previa en multinacionales, donde los procesos estaban muy ordenados, entonces yo aprendí ahí, ¿no es cierto?, a trabajar en base a procesos. Y eso a mí me entregó un background que después, cuando inicié mi emprendimiento, le otorgó un cierto orden. Pero en general, yo te diría que las pymes chilenas, las pequeñas empresas, los emprendimientos, parten sin mucho proceso, sin mucho orden. Pero efectivamente, al principio uno tiende a ser muy intuitivo. Y si tú me preguntas a mí, en mi emprendimiento, si partí desde el principio con proceso, la respuesta es no. No. Y entonces, estamos aprendiendo de que administrar es finalmente generar procesos de... Es operar con procesos. Administrar es tener procesos exacto. que te ayuden a ordenar la empresa, porque administrar es controlar. Y tú para controlar necesitas medir. Y si no tienes un proceso que te genere indicadores, ¿qué vas a estar midiendo? ¿Y por qué al principio no lo hacías, Alejandro? ¿Por qué partiste empresariando? Porque no hay tiempo. Ya. Tú en el fondo partes tratando de resolver problemas de un cliente, atendiendo, desarrollando productos o servicios. Y es muy difícil que estés desarrollando el servicio y operando, y al mismo tiempo controlándote. Es casi imposible. Es como el circo chamorro. O sea, efectivamente, eres el ¿cómo se llama? El señor Corales. El señor Corales. Para los que son más jóvenes, se nos cayó el carnet. Pero es la película de un circo donde la misma persona atendía la boletería, la caja, cortaba el boleto, después era el que domaba el león, después el que te vendía la bebida. Después se ponía una nariz roja y era el payaso. Exacto, ese es el circo chamorro. Circo pobre. El circo pobre. Claro. ¿Y por qué saliste de ese no hacer procesos? ¿Qué te llevó ahora a tener procesos? ¿Qué fue lo que perdiste o qué fue lo que no salió bien?
Bueno, hay muchas cosas que no salen bien, o sea, y tú te das cuenta que vas perdiendo, ¿no es cierto?, oportunidades de negocio, por ejemplo, o vas teniendo de frentón problemas. Por ejemplo, yo me acuerdo al principio, el pago de sueldo yo se lo encargaba a una persona que me veía la contabilidad en forma externa. Ya. ¿De acuerdo? La contabilidad era externa. Recuerdo que en algún capítulo conversamos. También comentamos que eso no era y yo te dije muy bueno, que claro. lo importante que es uno llevar su propia contabilidad. Bueno, en esa época obviamente no tenía tiempo ni capacidad para hacerlo y lo externalizaba. Y de pronto vino una persona, un colaborador, que éramos muy poquito en esa época, y me reclamó una liquidación de sueldo y yo no sabía lo que me estaba reclamando, digamos, no entendía cuál era su reclamo porque desconocía la legislación laboral, desconocía cómo se estructuraba una liquidación de sueldo. Y tú dices, oye, pero ¿y no estudiaste este tema? Claro, seguramente uno en un ramo de administración de empresas en la universidad te enseñan una o dos cosas, pero ¿cómo leer una liquidación de sueldo? ¿Cómo entender el detalle del cálculo de cada factor que está ahí? No es sencillo. Ahora, tampoco es una cosa de la NASA, ¿no? Pero hay que aprenderlo, hay que entenderlo y hay que... ¿Para qué? Para no equivocarte. Y además también ser justo con la gente que trabaja contigo. Entonces, en ese caso, me acuerdo que era un problema de horas extras. Y yo ni siquiera sabía cómo se calculaban las horas extras. ¿Y qué fue lo que empezaste a ganar al tener procesos? Bueno, de a poco empezamos a ganar, obviamente en orden, a ganar en tener menos problemas, ¿no es cierto? Que las cosas se vayan haciendo de alguna forma como tú quieres que se hagan. O sea, el delivery de servicios, por ejemplo, también, que requiere proceso, fue la primera parte donde yo metí proceso en la empresa, en el delivery de los servicios a los clientes. O sea, atendamos bien, ¿ya? No perdamos clientes por errores. Después para atrás ordenamos la carga, pero lo primero atendamos bien a los clientes. Y para que las cosas se hagan como tú quieras, donde yo quería poner ese factor diferencial, donde yo encontraba que estaba mi valor agregado, ¿no es cierto?, para esos clientes, era justamente en el servicio. O sea, pudiste delegar de mejor manera. Busqué las personas en las que poder delegar. Me fui armando un equipo. Y los procesos los fuimos construyendo de a poco, en la medida que nos íbamos dando cuenta de dónde teníamos los errores. Cuando los clientes te reclaman, hay que poner ojo ahí. O sea, un reclamo de un cliente siempre hay que escucharlo con detalle, escucharlo con detención. Leer entre líneas. Hay que leer entre líneas, hay que analizar qué es lo que le está doliendo a ese cliente, por qué te está reclamando por algo. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, un cliente de un servicio que nosotros teníamos, de pronto el gerente general me llamó, me invitó a una reunión, estaba con la contadora, y me empiezan a contar que habían estado en conversaciones con otros proveedores del servicio mío a propósito de una feria a la que nosotros no habíamos ido, una feria de la marca, digamos, que nosotros representamos, y que tenían ofertas alternativas. Entonces, o sea, me estaban poniendo en cuestión el servicio. Y resulta que yo no entendía por qué, si había en general una buena relación con este cliente. Pero claramente, si me estaban diciendo esto, es porque estaban insatisfechos. Entonces, de vuelta a la oficina, me puse a revisar el sistema de tickets de atención de mesa de ayuda. Y claro, ahí detecté que, por ejemplo, ellos tenían tickets abiertos hace más de 6 meses sin atención. ¿Te fijas? Entonces, pequeño, pero claro, de ponte tú 200 tickets que habían levantado, habían 20 o 30 tickets que se habían resuelto 170, pero habían algunos que no se habían atendido y que tenían mucho atraso. Y el cliente ve eso en realidad, no ve los 171. Entonces, claro. Cuando tú internamente, oye, ¿qué pasó con estos problemas? No, es que resulta, la explicación técnica que te dan es que era muy complejo. O sea entonces, pero entonces atendámoslo, hagamos un proyecto especial para atender ese requerimiento. ¿Y el cliente con qué se queda? No me atendiste, no me diste respuesta a un requerimiento desde hace 6 meses, me olvidaste. Entonces el cliente cuando te dice, mira, estamos viendo propuestas alternativas, te está diciendo hasta viejo, aquí no más llegamos. Ahora, afortunadamente lo logramos retener, resolvimos los temas. Yo sabía que el otro proveedor con el que estaban viendo cobraba el doble que yo, así que ahí se asustaron también, ¿no? Pero tampoco daban un servicio mucho más potente que el mío. El tema es que el problema está cuando el cliente, ¿no es cierto?, te transmite un mensaje. O sea, podemos sacar en valor de que el proceso, el generar un proceso, te elimina los creí que, los pensé que estábamos bien, yo creí que lo estaba haciendo bien, es un clásico. Yo creí que usted me estaba pidiendo esto. Claro. Entonces, hacer un proceso de hacer algo de la manera que tú quieres, que eres el dueño de la empresa,
te ayuda también a disminuir esos creí que esos pensé que. ¿Estamos Bueno, de esa acuerdo? es la respuesta que me da el área técnica. Pues, ¿no? Y mi área técnica me decía, es que yo creí que el cliente estaba bien atendido porque no me seguían reclamando. Es que yo pensé que lo habíamos resuelto. Es que yo... Y en el fondo lo que tú quieres es que el cliente esté satisfecho. Entonces hay que tener una mirada mucho más cercana, más empática con ese cliente. Y de pronto, claro, el área técnica se aleja un poco de esa mirada. ¿Y cómo lo logras tú? Bueno, definiendo proceso. Y lo que hicimos fue definir un proceso donde pusimos una persona en la primera línea de atención, un servicio de soporte nivel 1 que estaba atendiendo todos los tickets. O sea, todos los tickets que levantaban los clientes son revisados a diario. Dentro de un acuerdo a nivel de servicio. O sea, tantas horas yo me puedo demorar máximo para revisar el problema que me levantaste. Y ahí evalúo. ¿Es un problema crítico? Por ejemplo, no sé. Y también definimos, dentro de ese mismo proceso de atención de clientes, definimos que había niveles de criticidad. Entonces, por ejemplo, si era un problema que trancaba la facturación de estos clientes, entonces ya no era por ticket, era por teléfono. Yeah. Y definimos un teléfono rojo para atenciones críticas. Porque tú no le podís parar la facturación a un cliente. No, claro. No puede dejar de vender, no puede dejar de cobrar, no puede dejar de facturar. Entonces esos son temas críticos. ¿Te fijáis? Y ahí definimos un proceso de atención de cliente y con eso, en primer lugar, disminuimos los tickets, disminuimos los reclamos de los clientes y por supuesto mejoramos nuestra atención. Y en términos generales, ¿es difícil o fácil generar un proceso? Es difícil, es complejo porque la mayoría de la gente, o sea, a ver, las pymes somos empresas que estamos como un poco al justo, o sea, no tenemos capacidad para poder atender, ¿no es cierto?, requerimientos extra, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, nosotros que tenemos una definición de crecimiento orgánico, vamos creciendo en la medida que vamos teniendo más clientes, ¿de acuerdo? Ahora yo podría hacer otro, yo podría, no sé, abrir esta empresa a inversores, a inversionistas, a otros capitales que le inyecten, por ejemplo, liquidez y eventualmente yo podría decir, mira, ok, ahora me sobra plata hagamos procesos, ordenemos otras cosas. ¿Y qué consejo le puedes dar a los que nos están escuchando cuando ¿y cómo hago un proceso? ¿Cómo debería yo conversar con mi gente? ¿Cuáles son los tres tips, Alejandro? Muy, muy resumido. Yo sé que no va a ser posible hacerlo, sí. Pero ¿qué podría hacer alguien que está escuchando que tiene, mira, quiero hacer el proceso de cobranza? ¿Cómo partir? ¿Cómo le diríamos un consejo a alguien que esté empresariando? Los ingenieros a eso le llamamos un flujograma, ¿no? O sea, un flujo. Un proceso lo podemos definir en base a un flujograma. Un flujograma es un dibujo. Uno dibuja los pasos que hay que dar para llegar de una etapa a un objetivo B, a una meta. Entonces uno lo va dibujando, lo puedes dibujar con lápiz y papel, entonces las principales actividades las encierras en pelotitas, ¿ya? Todas las actividades que se te ocurran que tú tienes que hacer para llegar de un paso A a un paso B, y vas uniendo esas actividades con flechitas de acuerdo a una lógica, ¿no es cierto?, de secuencial. Secuencial de actividades. Todas las actividades que tú las vas uniendo con un lapicito y ahí vas a tener reflejado tus principales procesos. Y después cada una de esas pelotitas, ¿ya? Tú la puedes detallar, describir y le puedes asociar, por ejemplo, un procedimiento. Entonces esta actividad tiene este procedimiento. Entonces después cuando llegue una persona, por ejemplo, a trabajar en ese puesto de trabajo, tú le entregas ese documento y le dices, mira, para este proceso las cosas se hacen así. Sí, exactamente. Entonces esa persona lee ese documento y dice, ya, ok, de esta forma se hace. Y ahí eliminan los creí que. Ahí se acaban los pensé que, los creí que, porque la gente va a operar de acuerdo a una definición que tú hiciste. Y esa definición está en línea con una mirada más amplia, que es lo que conversábamos hace un rato, por ejemplo, de cómo tú quieres atender a tus clientes, cómo te haces cargo de los problemas de ellos. Y en tu experiencia, Alejandro, empresariando, ¿todo se puede transformar en un proceso? Todo se puede. Ojalá todos los dejáramos de acuerdo a un proceso. O sea, todo lo que hay que hacer empresariando se puede. Todos los flujos de negocio, todos los flujos de negocio, los flujos de abastecimiento, los flujos de marketing, los flujos de cobranza, los flujos financieros, los flujos de calidad, de control de calidad, los flujos de comercial, todo lo puedes, los flujos administrativos, los flujos de negocio administrativos, todo lo puedes llevar a proceso. Y debieras tenerlo. O sea, yo en mi época de empleado tuve la fortuna de trabajar en varias multinacionales y donde llegaba, tú entrabas a la intranet de esa multinacional y ahí tenías definido todos los procesos, el cómo se hacen las cosas.
La gente no actúa de la forma en que se le ocurre o como mejor le parece, actúa como mejor le parece a la empresa, y eso está definido en un proceso. Ahora, ¿qué pasa en Chile con las pymes? Ocurre que como no están muy bien definidos los procesos, las cosas se hacen un poco en función de la fortaleza o el liderazgo del dueño. El dueño define, mira, Claro. esta cosa, esto se hace así, y la gente lo hace de esa forma, pero resulta que tienen el problema que si esa persona que aprendió a hacerlo de la forma que se va, se retira, se enferma, y hay que tiene que acostumbrarse de nuevo a cómo le gusta, no está definido. Entonces es mucho tiempo que hay que invertir en estar capacitando gente, entrenando por un puesto de trabajo cuando tú quieres que sean temas operativos repetitivos. Entonces, bueno, ahí lo ideal es tener ese proceso establecido, dibujado, escrito, por escrito, detallado, y que sea parte de un manual. Perfecto. Puede ser un manual de servicio, un manual de procedimiento, de proceso, que tú le entregas a las personas cuando llegan a ocupar un puesto de trabajo. Eso es lo ideal. ¿Y en tu experiencia fue mejor la delegación después de tener proceso? Por supuesto, o sea, es mucho más sencilla, porque en el fondo tú cuando, incluso por ejemplo, cuando tú buscas personal, hasta la descripción del cargo surge del proceso que tiene que ejecutar, ¿ya? Ahora, yo entiendo que no es fácil llevar todo a proceso, ¿no es Claro. cierto? Requiere tiempo, es un proceso casi continuo. Nosotros hoy día en la empresa estamos permanentemente, hay áreas donde no tenemos aún definidos procesos y lo estamos haciendo, y donde tenemos definido procesos estamos ejecutando mejoras a esos procesos, la mejora continua, cómo vamos optimizando la forma en que hacemos las cosas. Ajá. Bueno, eso lo creo que todo empresaria tiene que buscar, pues, la Claro. optimización de los pocos recursos que tiene una empresa que están haciendo. Correcto. Y respecto a los buenos resultados que has tenido tú en este proceso de generar procesos, ¿ya? Cuéntanos algún ejemplo donde algo que estaba desordenado o no era muy eficiente terminó siendo eficiente después de generar un proceso, por ejemplo. Mira, yo creo que tengo, o sea, te contábamos antes de grabar, ¿no es cierto? Yo te contaba esta situación que me pasó, que tiene que ver, no sé si tiene que ver un poco con los procesos, pero también con mi obsesión con el orden, ¿ya? Yo siempre he sido un obsesionado con el orden. Mi mamá se debe estar revolcando en la tumba porque, Fue lo que te dijo de cabro chico. porque en la casa yo no era ordenado, pero me tuve que obligar a ser ordenado. Y un poco obsesivo con el tema de los documentos. Entonces yo tengo procedimientos, pero son míos, ¿no? Y que los he transmitido a la gente, que son los procedimientos con los que yo partí la empresa. Y todo documento, ¿no es cierto?, que se generaba o que llegaba a la empresa de una institución externa, ¿no es cierto?, por ejemplo, impuestos internos, por ejemplo, dirección del trabajo, por ejemplo, qué sé yo, licencias médicas, pues, FONASA, por ejemplo, todo eso, o contratos, o liquidaciones de sueldo, o documentos que la empresa genera, todo eso me acostumbré a tenerlo ordenado en carpetas, ¿ya? Y soy obsesivo con eso hasta el día de hoy. O sea, lo tengo digitalizado, y si me llega en digital, lo imprimo y lo guardo en una carpeta. Hiciste un proceso de eso para que tu gente hiciera lo Exactamente. mismo. Y si me llega en físico, lo escaneo y lo digitalizo y lo guardo en carpeta física y digital, siempre. Entonces, hace algunos años atrás, resulta que yo tenía un contador el año 2018, ¿de acuerdo? Y esto que te cuento ocurrió el 2021, 2022. Y este contador, no me preguntéis por qué, ¿ya? Me confirmó que había declarado la renta, ¿no es cierto? Me hizo un balance, qué sé yo. Y resulta que yo tranquilo, digamos, 3 años después me llega una citación de impuestos internos indicándome que no se había realizado el pago, ¿no es cierto?, de la renta, de la operación renta. Y eso me significó, ¿no es cierto?, tener que, con un nuevo contador, ya tenía un nuevo contador, ¿no es cierto?, ir a hacer toda esa revisión, hacer una nueva presentación. Obviamente que tuve que pagar un castigo, multas, qué sé yo, pero una situación, ¿no es cierto?, de varias decenas de millones se redujo a 10 millones de pesos que tuve que pagar, porque no se declaró y no se pagó en su minuto, 3 años antes, ¿no es cierto?, los impuestos. ¿Y qué te sirvió tener el proceso de documentación? No, en ese minuto, lo que te estoy contando es la primera parte de la historia, y nosotros tuvimos que pagar eso para quedar al día con impuestos internos, ¿ok? Un año después me llega una notificación de impuestos internos, ¿no es cierto?, indicándome que teníamos
un no pago de la operación renta del año 2018 por 12, 14 millones de pesos. Entonces, oye, pero ¿qué estamos hablando? Si esto yo entiendo que lo pagué. Entonces, hablo con la contadora de la oficina y me dice, no, Alejandro, al parecer esto es de otro año. No, esto se pagó, Silvana, yo estoy seguro que lo pagó. Que lo pagué. No, me dijo, si el impuesto interno no se equivoca. Silvana, esto yo lo tengo pagado. Y ahí mi proceso de obsesión de guardar documentos, empecé a buscar en las carpetas y efectivamente tenía una carpeta, impuestos internos por año, guardé, y ahí tenía el comprobante de pago en tesorería. Y con ese comprobante fuimos a impuestos internos a reunirnos pedimos una cita, nos reunimos con el fiscalizador, y el fiscalizador lo primero que mira, sí, aquí esto tiene una deuda, ¿no es cierto? Ya está de hecho ya la habían enviado a tesorería, me estás diciendo que el Servicio de Impuesto Interno cayó en un error. Te estoy diciendo que me cobró dos veces el mismo monto. Sí, estoy diciendo eso. Acuérdate que, o sea, yo no sé, ¿por qué con las pymes son tan... Claro, uno tiene una imagen de pulcredad, de sofisticación en el Servicio de Impuestos Internos. Así es. Tú estás contando que entonces apareció el documento que confirmaba que tú ya habías pagado. Bueno, hasta ese minuto el fiscalizador está frente a frente, aseguraba que no, que teníamos una deuda, y cuando yo le presenté el documento de pago, se sorprendió, claro. Empezó a revisarlo, me dijo, no, esto no significa... Al principio me dijo, no, esto no significa nada, revíselo por favor. Y cuando empezó a revisar el documento de pago asociado a la transacción, el monto, el año de la operación de renta, de pronto le cambió la cara, ¿no es cierto? Me dijo, a ver, déjeme, espéreme un minuto. Se levantó, paró, y a los 15 se levantó, se fue a no sé dónde, y a los 15 minutos volvió y dijo, a ver, vamos a revisar esto porque al parecer alguien cometió un error, como que no le dieron el ok a la última etapa de la transacción y no se registró el pago. Entonces, pero aquí está el comprobante. No, si está bien, si claramente usted pagó. Pero ¿qué pasa si yo no hubiera guardado ese documento de la tesorería con el timbre? Si no hubiera tenido este proceso... Y si no hubiera tenido mi proceso y mi procedimiento de resguardo de documentos, que es un tema que sigo haciendo hasta el día de hoy, lo más probable es que hubiera tenido que volver a pagar una multa que ya había pagado y que el Servicio de Impuestos Internos se equivocó en cobrarme 2 veces. Entonces, ahí está clarito tu experiencia, lo importante y relevante que es tener procesos administrativos o hacer procesos para poder administrar los negocios. Entonces, y... ¿qué otra cosa, Alejandro, tú empezaste sin proceso y terminaste haciéndolo, que de alguna manera es muy importante hacerlo? Por ejemplo, ¿qué fue lo que al generar el proceso, al poder delegar, empezó a funcionar como tú querías? Danos otro ejemplo. Bueno, ya te contaba, hace un ratito te contaba esto de las remuneraciones, que yo al principio las tenía externalizadas con un contador, pero hasta que empecé a tener reclamos de la gente respecto a cómo estaban estructuradas esas remuneraciones y me tuve que meter al tema, ¿no es cierto? Y obviamente después que lo investigué, contraté a una persona que me ayudara a definir un sistema de remuneraciones, entender cómo es la legislación laboral y entender, digamos, cómo se generaban esas liquidaciones de sueldo hasta ese minuto, y ahí definí procedimientos y logré ordenar el proceso. Hoy día... En esa época aún era manual, ¿no? Yo tenía un sistema en Excel y iba pagando, tampoco tenía tanta gente, éramos poquito, entonces era bastante sencillo llevar ese control, No era tan complejo, pero que cuando ya después empezó a aumentar la cantidad de personas, ya era muy, muy, muy complejo, y ahí ya teníamos todo sistematizado. Hoy día generamos liquidaciones de sueldo a través de un sistema de información. Tenemos un ERP que nos permite hacerlo y donde están todos los empleados, están registrados, ¿no es cierto?, con sus contratos, con sus tipos de remuneraciones, con todas las condiciones laborales con las que fueron contratados. Entonces eso el sistema automáticamente, tú le defines la cantidad de días trabajados, le defines los horarios, la asistencia, si es que hay falta, si es que hay licencias médicas, etcétera, todo lo que puede ocurrir, y el sistema lo hace solo y genera una liquidación, y en base a eso al empleado se le paga a fin de mes, y bueno, y obviamente después se pagan sus cotizaciones previsionales. Pero hoy día existe un procedimiento ordenado, pero gracias a que tengo un sistema de información. Los sistemas de información también te ayudan a ordenar, porque están desarrollados en base a procesos. Exacto. Los sistemas de información generan mucho beneficio. O sea, si tú no tienes proceso y no tienes capacidad de generar proceso, contrata tu sistema de información, porque te va a ayudar, te va a aportar eso también. ¿A qué le llamas tú un sistema de información? Para que un sistema de gestión, un software de gestión que te ayude a... Que no es Excel. Que no es Excel, por supuesto. O sea, Excel es un sistema de gestión
básico. Básico, ya. Muy básico. ¿Ah? Cuando tú estás partiendo, si tu emprendimiento es pequeñito, Excel te sirve, sí, yo mismo lo usé por algunos años, pero cuando tu operación ya se pone más, se complejiza, cuando requieres administrar más clientes, más negocios, más trabajadores, es que es fundamental un sistema, un software de gestión. Y Alejandro, para ir terminando, ¿cuáles serían para ti las 3 grandes áreas que toda persona que esté empresariando debería generar procesos desde hoy día? ¿Cuáles serían esas 3 áreas que todo empresario, empresaria, emprendedor o emprendedora empiece desde hoy día a ir generando procesos? ¿Cuáles serían esas 3 áreas prioritarias según tú, Alejandro? A ver, yo te diría que son las que generan más dolores de cabeza. Yo diría que la primera es remuneraciones. Ya. Hay que tener ordenado el tema de remuneraciones. Pero eso ya cuando tú tienes una operación, ¿no es cierto?, con gente que tienes que pagar sueldos. Pero claro, o sea, tú no sabes el tiempo que hay que perder si te citan, por ejemplo, a la inspección del trabajo. O si tienes problemas, ¿no es cierto?, reclamo. ¿No? Claro. Por eso uno tiene que llevar eso muy, muy, muy ordenado. Y además que tiene que ver con ser justo en pagar correctamente a un trabajador. O sea, tampoco me puedo estar equivocando, ¿no es cierto?, en pagar una cotización de menos, un peso de menos si se lo ganó, ¿cachai? O sea, esa persona merece que tú también le des atención por el aporte que te está haciendo a la empresa, ¿no es cierto?, con su trabajo. Así que yo diría que el proceso de remuneración es importante. Después, obviamente, si estás partiendo, ¿ya? La venta, los procesos de venta tienen que ser procesos súper ordenados, o sea, tienes que seguir rigurosamente el proceso comercial donde tú generas un lead, se transforma en una oportunidad comercial, tienes que ir registrando lo que vas conversando con ese cliente cuando te contactaste con él, entender su necesidad, hacer una propuesta ad hoc a lo que quiere, después negociar hasta cerrar el negocio, y después que lo cerraste asegurarte que se le preste el servicio o se le entregue el producto que se prometió. Todo ese proceso comercial tiene que estar muy definido, muy bien definido, muy ordenado, para que también tenga el sello de tu empresa. Si no, digamos, si no tiene ese sello, el cliente está discriminando por precio, porque no le interesa tu servicio, le interesa el producto nomás. Y en ese caso son commodity, es retail, es comercio. Entonces, remuneraciones, ventas. Y yo te diría que el último, muy importante también, la cobranza. Qué importante. Sí. Yo creo que tenemos capítulo. El capítulo siguiente es Vender es cobrar. Vamos a hablar de el cobrar. siguiente Perfecto. capítulo, Alejandro. Sí, qué bueno que hablemos de eso porque es súper importante tener un buen sistema de cobranza, manejar los cánones, porque vender efectivamente es cobrar. Yo creo que a veces la candidez del emprendimiento nos obnubila y no nos permite entender que la cobranza es parte del negocio. De hecho, yo he conversado a veces con emprendedores y me cuentan que les da un poquito hasta de vergüenza cobrar al principio. Oye, que lata cobrar, pucha, pero es que me den plata. Oye, este gallo me debe tanto, pero cóbrale. Pero es que me da lata porque, pucha, es como que no me hace. No, viejo, vender es cobrar. Yo tuve que aprender a decirle que no a clientes que no me habían pagado en tanto tiempo. O a decirles, mira, ¿sabes qué? Tienes facturas atrasadas hace 3 meses y me estás pidiendo servicio. No tengo ni un problema. Págame la factura más atrasada, la que tiene 90 días. Quédate con una deuda de 60. No, pero es que ahora no te puedo dar servicio. Ahí hay un proceso que tú vas siguiendo y hay vas delegando. Y hay clientes que te dan un portazo, los menos, fíjate, porque la mayoría entiende lo que le estás diciendo, porque también a ellos les pasa. Entonces, fíjate, dice, ya, ok, deja ponerme al día. De hecho, hoy día mismo, un cliente se acaba de poner al día con facturas pendientes hace 7 meses, me pagó 5 y ahora me pidió, porque me estaba Listo, muchachos, ya sabemos dónde vamos a terminar hoy día. Me estaba pidiendo unas cotizaciones entonces yo le dije, pero no te había pagado. Yo le dije, mira, ponte al día y conversemos de cualquier cosa. Hay que ponerse serio, sí, pues. Pero exactamente, porque una factura más y lamentablemente te tengo que mandar a DICOM o te tengo que subir al sistema, o sea, porque son 7. No. Y hoy día, claro, el día viernes pagó 3 y el lunes creo que pagó las otras 2 facturas atrasadas, se puso al día, ¿te fijáis? Pero si yo no me pongo firme, ¿no es cierto? A lo mejor esta deuda pasa a 7, 8 facturas y ya estamos hablando de otra cosa, otro problema. Entonces, también vender es cobrar y los procesos de cobranza tienen que estar definidos. Y tu gente tiene que entender cómo tiene que cobrar. ¿Por qué llegamos a esta situación? Te lo digo, porque de pronto la persona que está a cargo de la cobranza no lo hizo bien.
Excelente capítulo, Alejandro. Entonces, resumiendo, la administración, lo importante que es administrar cuando tú estás empresariando, generar procesos. Sí. Júntense con su equipo frente a una pizarra, vayan dibujando todas las acciones que son necesarias para que ese proceso llegue a su objetivo y van a ir uniéndola, priorizándola, como decía Alejandro, para que se haga siempre de la misma manera y siempre buscando mejorarlo. Mejora la delegación, delegarlo a las tareas. Así que, bueno, y al final también Alejandro muestra que las 3 áreas prioritarias que sí o sí deberían estar bien administradas mientras estaba empresariando: remuneraciones, ventas y cobranza. Alejandro, muchas gracias por toda la experiencia que ha reflejado en este podcast. Nos estamos viendo en el siguiente. Vender es cobrar. Vamos a hablar justamente de lo importante de la cobranza. Hablemos en el próximo capítulo de la cobranza, Lucho. Ay. Y a propósito de eso, vamos a hablar también del factoring. Tema contingente, gran ¿no? tema. Chao, Alejandro, que te vaya muy bien. Chao, Lucho. Cuídate. Gusto verte. Un abrazo.